Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, amigos, gracias por seguir con nosotros. Yo saludo a la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, la asambleísta de ADN, Inés Alarcón. Ayer se aprobó la ley de inteligencia, ya va al presidente, 77 votos de 150 asambleístas presentes, seguramente al 151, al que no fue, le caerá la multa de rigor. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué le responde usted a todos quienes cuestionan la ley de inteligencia, que dicen tener algunas inconstitucionalidades? Milton, muy buenos días. Verónica, buenos días. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, en efecto, ayer tuvimos un debate en donde se explicó y se aclaró ciertas dudas de algunos periodistas, algunos legisladores también, acerca de que la ley era inconstitucional o que concentraba el poder en el Ejecutivo, o algunas de las alertas que se despertaron con respecto al tema de inteligencia. Y aquí me gustaría aclarar a la ciudadanía que es la primera vez que nuestro país está tratando una ley de inteligencia. Nosotros como país no teníamos una ley de inteligencia. Trabajaban las diferentes subsistemas de inteligencia como policial, militar, casa militar, CRI, UAFE, incluso la penitenciaria. Trabajaban cada quien en sus procedimientos, en su información, pero no de una manera articulada. Hoy, en el contexto que vivimos, en ese conflicto armado interno, necesitamos tener una información articulada, oportuna, eficaz, a través de un sistema nacional de inteligencia. Hoy le damos una columna vertebral a un sistema nacional de inteligencia, en donde le dice a la inteligencia cuáles son sus límites, pero también cuáles son sus atribuciones. Y le damos una herramienta adicional al Estado para seguir luchando en contra de la delincuencia organizada. Este es el fin de esta ley: luchar en contra de la delincuencia organizada. Vivimos una delincuencia que es estructurada, que tiene informantes e infiltrados en las funciones militar, policial, judicial. Mire, tenemos un presidente de la judicatura preso. Tenemos casos como Metasas, Purga, Plaga, en donde se ve claramente cómo se ha infiltrado la mafia en las diferentes instituciones, en donde tienen informantes, en donde están anticipados a la información. Y nosotros como Estado debemos estar dos pasos adelante de la delincuencia organizada. Y la ley de inteligencia le da estas herramientas necesarias para tener información oportuna y que así se evite materializar tantos hechos violentos en nuestro país. Vamos con el tema macro, digamos, que es este cambio o creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Esto va a reemplazar al CIES, que a su vez reemplazó a la SENAIN. Pero más que un cambio de estructural, fue un cambio, más que un cambio de fondo, fue un cambio de nombre. ¿Qué garantiza que el SNI o SNI, o como se lo vaya a denominar, tenga algo de diferente y mejor que lo que venía operando y funcionando hasta el momento? Bueno, el CIES era una cartera de Estado desde el Centro de Inteligencia Estratégica. Hoy va a haber un sistema nacional de inteligencia que va a tener los subsistemas. Estos subsistemas van a ser las diferentes inteligencias que tiene nuestro país, y para poder trabajar de manera articulada la información que tenga la inteligencia militar, la inteligencia policial, el SRI, la UAFE, toda esta información va a ser articulada a través del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Quién va a ser el ente rector? Va a ser el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Quién nombra al director del SNI? Al director del SRI. Del SNI, del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Alguien lo va a dirigir? ¿Quién va a Es, ser? bueno, este sistema nacional de inteligencia igual seguirá teniendo el rango de ministro. La Constitución es clara: quien nombra a los ministros es el presidente de la República. Ok, entonces no cambia en este tema, es un tema estructural de cambio. ¿Qué garantiza que este servicio o Sistema Nacional de Inteligencia no persiga políticamente o a opositores políticos o a periodistas o a quien no le caiga bien al régimen de turno, ahora más con este tema de las operadoras telefónicas y el acceso a examinación de documentos? Bueno, nosotros hemos puesto ciertos candados, y a eso me refería, que hoy por primera vez tenemos una ley de inteligencia que permita
tener las atribuciones en temas de inteligencia, pero también los límites. En el artículo 53, que me gustaría citarlo textualmente, en donde Sí. habla claramente sobre la prohibición. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas no están facultados para obtener información o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su etnia, orientación sexual, religioso, político, posición, así como por las actividades lícitas que desarrollen en cualquier esfera de acción. Y aquí es importante recalcar en la ciudadanía también que toda ley se enmarca dentro de los rangos y principios constitucionales. El artículo 66, numeral 21 de la Constitución, habla claramente sobre las reservas y la confidencialidad. Además de ello, tenemos el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 230, 475 y 476, en donde hablamos sobre la intervención y la autorización judicial previa para la afectación de la inviolabilidad y el secreto a la correspondencia y comunicaciones. Hemos sido claros y hemos dicho claramente que este proyecto sigue brindando las garantías constitucionales. Esta no es una reforma a la Constitución, es una normativa que le da herramientas a la inteligencia, pero que también tiene sus candados, y los candados son constitucionales y debe respetarse en cualquier ley orgánica los principios y rangos constitucionales. Asambleísta, buenos días. Yo quisiera preguntarle respecto a una preocupación que mencionaba, por ejemplo, los socialcristianos respecto a la interceptación de llamadas telefónicas o las escuchas telefónicas que no necesitan orden judicial. Y esta ley establece que las operadoras telefónicas estarían obligadas a entregar información sobre los usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, y para solicitar estos datos no se requiere un orden judicial. Entonces, cualquier persona podría estar inmersa en estas escuchas telefónicas. ¿Cuáles son los límites o los candados que usted menciona? Mire, aquí es importante entender que y no puede estar a la discrecionalidad el tema de la intervención. Y justamente por ello decía, también el texto es claro cuando habla sobre una solicitud previa, debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal. ¿Cuál es la normativa legal y vigente? Lo que dicta la Constitución. Ninguna ley está por encima de la Constitución, y la Constitución exige que haya una debida orden judicial. Nosotros no hemos eliminado eso, nosotros no podemos, ni hemos reformado el Código Orgánico Penal, ni tampoco podemos, esta es una reforma a la Constitución. La Constitución es clara en el artículo 66, numeral 21, acerca de las orden judicial que debe existir cuando haya este tipo, o cuando solicite el CIES también este tipo de información. Estamos hablando con Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Otro tema es que no solo las telefónicas o instituciones del Estado deberán entregar información que requiera el Sistema Nacional de Inteligencia. Esa disposición incluye a personas y empresas. Ellos también deberán entregar la información solicitada de manera segura, directa, gratuita y oportuna. Estas personas son todas las personas, estas empresas son todas las empresas, por ejemplo, medios de comunicación, eh, y cualquier actividad de una persona natural. Mire, aquí es claro también, y se ha confundido mucho en el artículo 53 que le mencioné, eh, limita el Sistema Nacional de Inteligencia en el artículo 53, limita totalmente el hecho de que se pueda obtener información o almacenar datos sobre personas, hablemos de periodistas, abogados, médicos, políticos, que provengan de actividades lícitas. Esta ley fue creada justamente para seguir, perseguir y mapear a las actividades ilícitas del crimen organizado. Pues para ello es lo que se va a pedir la información. Así es que en este sentido, cualquier ciudadano puede estar tranquilo de que no va a existir ninguna violación a sus derechos, no va a existir ninguna intromisión en su privacidad, mucho menos la norma vigente, la Constitución resguarda el tema de la confidencialidad, de la reserva y el derecho a la privacidad. Hace un momento conversaba con el abogado Ramiro García y él decía una cosa que da para pensar. Dice, mezclando las leyes o aplicando las dos leyes, la que se aprobó y está en registro oficial a propósito de la Ley de Solidaridad Nacional y esta ley de inteligencia, que cabe destacar, no fue una ley de iniciativa de este gobierno, sino databa ya desde hace 7 años atrás, te da ciertas o se pierden ciertas garantías, porque tú puedes allanar, apresar, decomisar y encima no sancionar si es que un policía o un miembro de la fuerza pública procede mal, y encima
tienes chance de hacer interceptaciones telefónicas y intervenir documentos, por ejemplo. Bueno, lo que busca la ley de solidaridad nacional es darle las herramientas necesarias a las fuerzas del orden. Hoy usted conversa con un policía y él siente que las leyes le benefician al delincuente. Hoy queremos darle ese respaldo a la Policía Nacional, a nuestros militares que todos los días se juegan la vida en las calles en esta guerra que vivimos contra el narcotráfico. Ese es el principio fundamental de la Ley de Solidaridad Nacional. Con respecto a la Ley de Inteligencia, lo que busca es anticiparse a todas las acciones de los hechos violentos que vivimos en nuestro país. No es lo mismo lo que vive la costa, no es lo mismo que lo que vive en las zonas fronterizas, lo que vive en la sierra. Es importante que nosotros como país tengamos una información oportuna para poder tener decisiones. ¿Cuántos millones de dólares se ahorraría el Estado ecuatoriano en materia de seguridad si tuviera una información oportuna? Y más allá de lo económico, ¿cuántas vidas se pudieran salvar si tuviéramos información que nos permita saber cuáles van a ser estos atentados? Mire, un caso del Alto Purín es un caso grave de infiltración de información, una emboscada en donde murieron 11 militares y no hubo una anticipación operativa, porque no hubo la información adecuada. Es importante que hoy se tenga esa información. Por supuesto que las normas son perfectibles, por supuesto que la Constitución faculta las reformas de las mismas, pero hoy estas herramientas jurídicas son importantes en el contexto de violencia y de inseguridad que vive nuestro país. Hablemos de los gastos, de estos gastos especiales que se crean. Para muchos son gastos reservados y el país ya tuvo una mala experiencia o varias malas experiencias con el manejo de estos gastos reservados. ¿Están creando ustedes una figura parecida a la que existió antes? Mire, antes se utilizaba la inteligencia para la persecución, el espionaje para diferentes políticos, diferentes periodistas que no compartían la misma ideología política. Sin Dios y ley. Hoy le estamos dando una columna vertebral al Sistema Nacional de Inteligencia. Con respecto a los gastos especiales, ya la Contraloría es el único ente competente para revisar estos gastos especiales, y eso lo dice la Constitución. Nosotros hemos puesto un artículo adicional en donde indica que estos gastos tienen que ser entregados de manera trimestral. No, tampoco no quitamos el control político. La Ley de Seguridad Pública y el Estado en el artículo 24 habla sobre el control político del CIES, en donde indica que semestralmente deberá informar acerca de la ejecución presupuestaria y el plan de trabajo semestralmente a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. La Contraloría sigue manteniendo, es el órgano competente para verificar los gastos reservados. Eso no se ha cambiado, eso está en rango constitucional. Lo que hemos puesto es que estos gastos sean revisados de manera trimestral para que sean, por supuesto, revisados en tiempo y en el momento, porque te tiene que esperar generalmente un año. Estos candados que nosotros ponemos es justamente para que el CIES también tenga sus limitantes. Asambleísta, ¿qué garantiza que esta ley en su aplicación no dé para arbitrariedades, como usted mismo mencionaba, que se escuche, que se persiga a periodistas, a opositores? ¿Qué nos garantiza eso? Porque entendemos que la necesidad de la lucha contra el crimen organizado, pero ¿qué pasa si esta ley luego cae en otras manos, en otro gobernante que no sea respetuoso? ¿Qué nos garantiza que no se persiga a opositores, a líderes políticos? Bueno, siempre esta ley tiene los principios de acuerdo a la Constitución y como yo lo acabé de nombrar hace un momento, no es una reforma a la Constitución, ninguna ley orgánica está por encima de la Constitución y esos son los derechos fundamentales de cualquier ecuatoriano que tiene que ser respetados. Y cuando sienta que han sido violentados, está en el sistema de justicia, está la Fiscalía, en donde puede tranquilamente poner una denuncia al momento que siente que cualquier derecho ha sido violentado. En este caso, nosotros no hacemos ningún cambio ni retiramos ninguna obligación que tenga que ver con el tema de que sus derechos puedan ser violentados. Es que aquí el tema es, no se está creando un aparato gigante que puede salirse de control. Si ya sin ley de inteligencia se creó a la CENAIN, que fue mal utilizada, este no sería lo mismo, pero con ley de por medio y de respaldo. Mire, en un Estado de Derecho en donde haya una ley, hay las limitantes y las atribuciones. Las limitantes son los artículos que les acabé de indicar, el 53, el 7, y por supuesto, por encima está la Constitución. Cuando no hay ley, cada quien actúa como puede, como quiere, como se le permite o le faculta. En este caso, al haber una ley, tiene que ser estrictamente necesario lo que dicta la ley. Y por supuesto, encima de la ley está la Constitución y los derechos fundamentales de cada ecuatoriano. Bien,
Le agradezco mucho por habernos acompañado, asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Ley de inteligencia aprobada, ley de solidaridad nacional ya en registro oficial. Tenga buen día. Un abrazo fuerte. Gracias por la invitación.